Coeficiente de correlación R de Pearson. Esta vez vamos a medir el grado de correlación, la fuerza de la correlación. Y claro, para medir la correlación previamente tendríamos que haber demostrado la existencia de correlación a nivel de prueba de hipótesis. Existe una secuencia natural en la cual tenemos que ir avanzando dentro de nuestra línea de investigación. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional y aquí todos los procedimientos analíticos involucran a dos variables, por eso se le denomina bivariado. Además, hay que recordar que estamos próximos a pasar al nivel explicativo, el cual tiene por finalidad demostrar relaciones de causalidad. Y los dos requisitos preliminares de la causalidad son la correlación y la fuerza de la correlación. Cuando trabajamos con datos categóricos, viene a ser la asociación y la fuerza de asociación. Son los dos principios para pasar a desarrollar la relación de causa y efecto, pero esto pertenece al nivel explicativo. Ahora vamos a realizar nuestra medida de correlación con el coeficiente de correlación R de Pearson. ¿Y qué es una medida de correlación? Si partimos de la premisa de que existe correlación, entonces nos preguntamos ¿cuán intensa es esta correlación? ¿De qué grado es esta correlación? Uno de los usos frecuentes de la correlación es evaluar el valor predictivo de una variable sobre la otra, donde no basta saber que existe correlación o que no existe correlación, sino que queremos saber en qué medida, y aquí viene la palabra medida, podemos predecir los valores de una variable en función de la otra. Imaginémonos esta situación. Hay un grupo de mujeres a las cuales se les ha evaluado el ponderado fetal. Estas mujeres están embarazadas y a punto de tener su recién nacido. Hacemos una evaluación ecográfica, estimamos el peso con el que nacería el niño y una vez que se produzca el parto, lo pesamos para hacer una correlación y ya sabemos que existe esta correlación. Lo que queremos averiguar es cuál es el grado de correlación para ver cuán eficiente es esta medición denominada ponderado fetal para estimar el peso del recién nacido. La prueba de hipótesis la vamos a desarrollar con la correlación de Pearson, pero no nos podemos quedar ahí, porque la prueba de hipótesis únicamente es para decidir si existe o no existe correlación. Una vez demostrada la existencia de la correlación, entonces iremos en búsqueda del coeficiente R de Pearson. Este coeficiente mide el grado de correlación. Para desarrollar nuestro ejercicio del día de hoy contamos, como siempre, con una hoja de trabajo donde nos indican que se ha evaluado el ponderado fetal ecográfico. Esto no es más que una estimación del peso con el que el niño nacería. Y luego el peso del recién nacido en un hospital regional. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el grado de correlación existente entre el ponderado fetal y el peso del recién nacido? Si observamos nuestra tabla, tanto el ponderado fetal como el peso del recién nacido tienen como unidades a los gramos. Y como es lógico, ya sabemos que existe correlación, pero queremos saber cuál es el grado de correlación. Vamos a completar nuestros descriptivos como la media, el error estándar o error típico de la media, y sus intervalos de confianza al 95%. Para esto contamos con una matriz de datos que tiene 100 registros y como siempre la vamos a reducir a la mitad. Esto con la única finalidad de que cada participante tenga una matriz de datos distinta. Entonces vamos a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria de casos, ejemplo, exactamente 50. Y luego yo colocaré 60, pero tú le colocarás el número que se te asigna para el desarrollo de este ejercicio. Continuar, eliminar casos no seleccionados, aceptar. Y ya tengo una matriz de datos reducida únicamente a 50 registros. Me voy a ir a analizar,
comparar medias, medias, y aquí voy a trasladar mis dos variables, ponderado fetal y peso del recién nacido, a la lista de dependientes. En opciones voy a seleccionar lo que necesito, solamente la media y el error típico de la media son los únicos valores necesarios. Error típico o error estándar es lo mismo. Trasladamos los dos estadísticos y ahora le doy en continuar y aceptar. Este resultado me lo voy a llevar a una hoja Excel para poder hallar los intervalos de confianza. Clic derecho, copiar, y en una hoja Excel lo pego para poder obtener mis intervalos de confianza. Entonces escribo como límite inferior y luego límite superior. Esto es solamente para guiarme. El límite inferior es igual a la media menos 1,96 veces, por eso coloco asterisco, el error estándar de la media. Le doy un enter y ya tengo el límite inferior. Para el límite superior esto es igual a la media más 1,96 veces, le pongo por el error estándar de la media y ya tengo el límite superior. Selecciono estas dos casillas, lo recorro, lo arrastro y ya he calculado también el del costado. Como este valor del peso tiene muchas cifras, entonces voy a retirarle todas las cifras decimales para que tenga una visualización mejor. Ahora me voy a copiar este resultado y lo voy a pegar en mi hoja de trabajo. Esto es lo mínimo con lo que debemos contar cuando de presentación de resultados se trata. El valor de la media es más o menos el mismo y esto mismo ocurre con el error estándar, así como con sus límites para el intervalo de confianza al 95%. Recuerda que el ritual de la significancia estadística es únicamente para demostrar o rechazar hipótesis, no para hacer medidas o para evaluar grados de correlación. Esto lo vamos a insertar dentro de nuestro ritual como una añadidura. Entonces, la hipótesis del investigador siempre será acerca de la existencia de correlación entre las dos variables. Podemos utilizar la pregunta de investigación para construir nuestra hipótesis del investigador. Podemos literalmente copiar la segunda parte omitiendo la palabra grado. Entonces me copio la pregunta de investigación sin seleccionar la palabra grado y a partir de esto puedo construir la hipótesis del investigador. La frase exacta sería: existe correlación entre el ponderado fetal y el peso del recién nacido. La hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, dirá que no existe tal correlación. El nivel de significancia con el que vamos a trabajar es 1%, y esto en cifras decimales sería 0,01. Hay que recordar que el nivel de significancia es un valor convencional, no se calcula, no hay un algoritmo, no hay una forma matemática para determinar este valor. Lo determina el propio investigador según su criterio o según el criterio de todos los investigadores que pertenezcan a la misma línea de investigación. La prueba de hipótesis se desarrolla con la correlación de Pearson, porque R de Pearson es un coeficiente, es una medida, no ayuda a determinar si nos quedamos con una u otra hipótesis. Y aquí nos solicitan seleccionar el estadístico de prueba. Esto tiene que ver con la prueba de hipótesis. Como dijimos, esto es con la correlación de Pearson, por eso la vamos a resaltar. Incluso lo habíamos mencionado en nuestra presentación. La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico correlación de Pearson. Una vez demostrada la existencia de correlación, entonces procedemos a medir la correlación con el coeficiente R. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a demostrar primero la existencia de correlación con el valor de P y luego tendremos que conocer el valor de R. En nuestra matriz de datos nos vamos a ir a analizar correlaciones
bivariadas. Seleccionamos esta opción, trasladamos nuestras dos variables a correlacionar y fíjate que hoy estamos hablando de los coeficientes de correlación. Aquí te puedes dar cuenta ya que Pearson no es el único coeficiente de correlación. Una vez demostrada la correlación entre dos variables, hay que medirla. Y una de las formas de medir esta correlación es con el coeficiente de Pearson, pero hay otros más. Luego veremos en qué casos utilizar estos otros coeficientes. Vamos a darle clic en aceptar para poder conocer el valor de P, así como el valor de R. Ya habíamos sospechado que existía correlación entre estas dos variables. De hecho, el ejercicio de hoy consiste en medir la correlación. Entonces ya el valor de P ya no es tan interesante, pero vamos a copiarlo. Fíjate que dice 1,5 por 10 a la menos 13. 1,5 exponente negativo 13. Esto quiere decir que tiene muchos ceros. Incluso si lo escribimos sería de la siguiente forma, 0,000. Nota además que este valor de P es a dos colas. Y si nosotros estamos planteando de que existe una correlación directa, entonces tendríamos que calcular el p-valor a una sola cola. Para ello tendríamos que dividir entre 2 este valor, que como es bastante bajo, pues va a seguir siendo igual a 0,000. Esto ya no es interesante, esta vez nos interesa el valor del coeficiente y esto está en la parte superior. Vamos a darle doble clic para copiarnos el valor de su magnitud y lo pegaremos en nuestra hoja de trabajo. El valor de R de Pearson también puede ser expresado en términos de porcentaje y para ello únicamente tendríamos que recorrer la coma decimal en dos posiciones. Y entonces tendríamos que es el 82,57% la medida de correlación, la fuerza de la correlación. Para dar lectura al p-valor, esto ya es monótono, lo hacemos siempre de la misma manera, con una probabilidad de error del, y tendríamos que expresar el valor de P, ojo no confundir con R de Pearson, en términos de porcentaje. Incluso si le corremos la coma decimal en dos posiciones, este valor de P sigue siendo una cifra muy baja, por eso le vamos a poner 0%. Si revisamos nuestro valor exacto en los resultados haciendo doble clic sobre esto, fíjate que son 13 veces o 13 posiciones que tendríamos que correr la coma decimal hacia la izquierda. Entonces estamos hablando de muchos ceros, por eso es que no nos interesa tanto su valor verdadero, porque basta con que esté por debajo del nivel de significancia y hace rato que de verdad sí está muy por debajo de ese valor. Luego copiamos la hipótesis del investigador, lo pegamos y ciertamente le damos lectura de la siguiente manera. Con una probabilidad de error de muy bajo, muy pero muy bajo, existe correlación entre el ponderado fetal y el peso del recién nacido. Por eso es que tomamos la decisión de quedarnos con la hipótesis del investigador y en la interpretación ya iremos un poco más a fondo porque tendremos que utilizar el valor de R al momento de dar nuestra interpretación. Entonces esto sería de la siguiente manera. Existe una, y aquí es donde le vamos a dar un calificativo a nuestro valor de R. 0,82 se encuentra en el calificativo de alta correlación. Entonces, así como podríamos darle un calificativo a nuestro índice kappa de Cohen, al R de Pearson también le podemos dar un calificativo de la siguiente manera. Si está por encima de 0,8 decimos que es alta correlación. Y por supuesto le daremos también un calificativo para valores menores. Esto es lo que vamos a utilizar al momento de interpretar. Entonces existe una alta correlación. Y entre paréntesis vamos a escribir el valor de R. Esa es su magnitud. Entre los valores del ponderado fetal ecográfico y el peso del recién nacido.
Por supuesto que el contexto en el que se desarrolla el trabajo de investigación nos permitirá añadir cosas adicionales, como por ejemplo en las 50 evaluaciones realizadas en el hospital regional se encontró que, y por supuesto cada quien le agregará su propio contexto, pero lo importante es que ahora la interpretación ya no basta con concluir en que existe o no existe correlación, sino que tenemos que medir el grado de correlación a través del coeficiente de correlación, que en este caso es R de Pearson. Calculamos el valor del coeficiente y luego le tenemos que agregar un calificativo. En este caso resultó que era una alta correlación. Esto quiere decir que es posible predecir el resultado del peso del recién nacido mediante métodos ecográficos, mediante estimaciones. Antes de que se produzca el nacimiento, ya podríamos saber con cuánto de peso va a nacer este niño. Y por supuesto, la medida de correlación nos dice cuál es el grado de éxito que tendríamos al realizar estas predicciones. Una vez que hayas completado tu hoja de trabajo, le darás clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo módulo 4, ejercicio 23.doc. Y para finalizar, vamos a mencionar que la correlación de Pearson, como todos los procedimientos que se desarrollan con variables numéricas, son pruebas estadísticas paramétricas, pero particularmente la correlación de Pearson sí se trabaja con variables numéricas, sí hay que demostrar distribución normal, pero no es necesario demostrar homogeneidad de varianzas, porque no estamos haciendo una comparación entre variables. Si te fijas, el ponderado fetal y el peso del recién nacido en realidad son una misma variable. Es la misma variable y lo demostramos porque las unidades de sus valores finales son exactamente los mismos. Lo que sucede es que se trata de una variable medida mediante dos métodos distintos. El primero, el ponderado fetal, es un método que está siendo sometido a evaluación para ver cuán útil es. Y el segundo método es el valor real, es el valor exacto, es la prueba patrón con el cual vamos a contrastar la evaluación del ponderado fetal. El coeficiente de correlación R de Pearson es la analogía del índice kappa de Cohen. Cuando trabajamos con datos categóricos, primero tenemos que demostrar la asociación y después medimos el grado de asociación, como por ejemplo con el índice kappa de Cohen. En cambio, cuando trabajamos con datos numéricos, primero tenemos que asegurarnos de que existe tal correlación para luego después recién evaluar su medida de correlación mediante un coeficiente. Es por esta razón que tanto el índice kappa de Cohen como el coeficiente de correlación R de Pearson y otros coeficientes de correlación se interpretan de la misma manera. Así que si tú puedes desarrollar procedimientos estadísticos para los datos categóricos, es exactamente lo mismo con los datos numéricos si utilizamos los mismos principios, y a estas intenciones, a estos propósitos, se les denomina objetivos estadísticos. Este es el corazón del análisis estadístico. En primer lugar, comparábamos un grupo con el parámetro de la población y luego comparábamos dos grupos. ¿Pero por qué tendrían que ser solamente dos? Podrían ser tres o más. Si trabajamos con datos categóricos, de todas maneras se aplica el chi cuadrado de homogeneidad. Pero ya cuando queremos comparar más de dos grupos, ya no podemos aplicar la t de Student para muestras independientes, sino que tendríamos que aplicar el análisis de la varianza, más conocido por el acrónimo de ANOVA. Y este es el ejercicio de nuestra próxima presentación.